Hablar sobre el sistema educativo nacional implica nombrar muchas de sus características y realidades, mismas que las y los docentes viven día a día y los convierten en los actores principales para la transformación educativa en cada rincón del país. Hoy toca reflexionar y conocer más sobre escuelas multigrado, un modelo educativo que caracteriza a los centros escolares ubicados en zona de alta y muy alta marginación, de los niveles de educación básica en los servicios general, indígena y comunitario. Este modo de organización se sustenta en el artículo 43 de la Ley General de Educación. Importancia de las escuelas multigrado. Bajo su atención, se ha podido garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, procedentes en su mayoría de pueblos indígenas y comunidades rurales. Vale la pena reflexionar sobre la labor que las y los docentes realizan en este contexto educativo, que puede ser unitario, bidocente o tridocente, ya que se convierten en figuras importantes dentro de la comunidad. Rol de los docentes. Muchas maestras y maestros permanecen en localidades donde trabajan, se organizan y plantean estrategias para cumplir con los fines y criterios de la educación, además de lograr un vínculo real no solo con sus estudiantes, sino con madres y padres de familia y con la comunidad en general. Es oportuno mencionar que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, ha publicado entre sus materiales de apoyo Práctica docente en la escuela multigrado para la atención a la diversidad, docentes de educación preescolar, primaria y telesecundaria, y el cuaderno Horizontes para la práctica docente en multigrado, educación inclusiva. Características de las escuelas multigrado. Las escuelas multigrado se caracterizan porque los docentes están a cargo de estudiantes de diferentes grados, en un mismo grupo, y además atienden las funciones directivas y de organización. En el ciclo escolar 2020-2021, 37.9 de los preescolares, 41.9 de las primarias y un tercio de las telesecundarias y secundarias comunitarias eran de organización multigrado. Esto es 80.258 escuelas en todo el país. Ubicación y tamaño. Las escuelas multigrado están mayormente ubicadas en localidades rurales con un grado de marginación alto y muy alto. Destaca que 4 de cada 5 escuelas en localidades de menos de 500 habitantes son de este tipo. Infraestructura y desafíos. La escuela rural multigrado se caracteriza también por su precaria infraestructura, pobre mobiliario y escaso equipamiento. Estas escuelas carecen de los servicios básicos. El 3% de los centros educativos cuenta con servicio de desagüe y el 9% tiene energía eléctrica. Jornada escolar y rendimiento. En las escuelas rurales, la jornada escolar efectiva es mejor a la establecida oficialmente. La semana escolar generalmente se reduce a 4 y 3 días, debido a los desplazamientos de los docentes, quienes no viven en las comunidades donde trabajan. Este conjunto de características presentes en la escuela rural, aunado a la pobreza de las familias y de los entornos educativos, convergen en los rendimientos negativos del sistema escolar. Procesos de enseñanza-aprendizaje. Sobre las condiciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas multigrado, en términos generales, se señala lo siguiente. El estilo de enseñanza está orientado preferentemente a la transferencia de contenidos para su memorización por los alumnos, sin diferenciar sus niveles de aprendizaje. La diversificación es poca o no existe, y las actividades tienden a ser iguales para todos los grados.
En conclusión, las escuelas multigrado enfrentan grandes retos, pero también representan una oportunidad invaluable para llevar a la educación a las comunidades más remotas y marginadas de nuestro país. Es de fundamental importancia lograr que los actores del proceso educativo, en particular el profesorado y el alumnado normalista, se reconozcan como parte de la problemática educativa que permea el servicio profesional de la educación básica. Por ello, vale la pena reconocer el impacto social que demanda nuestro país en el nivel de educación primaria. En lo particular, el cual desde hace varias décadas no es muy alentador. Debido a esto, es preciso señalar que mientras las escuelas primarias comunitarias y algunos planteles privados se han construido aprovechando las ventajas de la organización pedagógica del modelo multigrado en las escuelas primarias generales e indígenas. La aplicación de dicho modelo, al no considerar los aspectos fundamentales que lo caracterizan, siguen originando múltiples carencias, tal y como lo menciona Darling. Sin duda, en ello influyen su propia lejanía y la falta de trabajo colegiado para rescatar el autoaprendizaje y promoción de la pluriculturalidad. Respecto a los desafíos planteados a los sistemas educativos en términos de las competencias socioprofesionales, con cierto enfoque de la integración, hace falta plantear y resolver preguntas sobre el nexo que hay entre el desarrollo de competencias para el trabajo docente en escuelas multigrados, como estrategia para la atención a la diversidad y su desempeño en el servicio profesional en el ambiente rural de las escuelas multigrado. En razón de los imperativos relacionados con la aplicación de lo adquirido al campo socioprofesional, es decir, no perder de vista que el alumnado reciba una educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje en la acepción más noble y plena del término, para que reciba una educación de calidad donde se les encamine a aprender, a hacer y a vivir por y para la vida, según Delors. Es preciso que esta misma educación se le facilite y prepare para reflexionar sobre la práctica docente. Conocer las estrategias de enseñanza congruentes con los enfoques de las asignaturas del currículo y con las formas de trabajo en grupos multigrado, enfatizar en el conocimiento del manejo y aprovechamiento óptimo de los programas de estudio y de los materiales didácticos que tenga a su alcance, recibir orientaciones claras y precisas acerca de cuestiones relacionadas con el autoaprendizaje, la enseñanza y la planeación y la evaluación de todo el proceso realizado dentro y fuera del aula, incluyendo su organización y el propio contexto escolar. Según datos aportados por la misma Secretaría de Educación Pública, los cuales son sustentados en el documento Propuesta Educativa Multigrado 2005 y acreditado por Espeleta, en su evaluación externa, las escuelas primarias indígenas, generales, indígenas multigrado y comunitarias se encuentran sumidas en serias limitaciones. De los 200 días del calendario oficial, no se imparten clases en 50 o más días. En muchos casos, y por diversas causas, la jornada escolar se reduce a 3 o menos horas de trabajo. Los programas de estudios no se cumplen a cabalidad. La alta movilidad de los profesores durante un ciclo escolar interrumpe la continuidad en los métodos de enseñanza. Los maestros enfrentan problemas para trabajar simultáneamente con alumnos de diferentes grados.
el tiempo de espera de los niños para ser atendidos por profesores en las aulas multigrado, hace necesario abordarlo en forma prioritaria, desarrollando competencias que le den la seguridad de aplicar instrumentos y acciones diversificadas para afrontar la realidad a la que se enfrentará una vez que se incorporen al servicio profesional docente. En consecuencia, después de haber planteado un breve diagnóstico de la problemática que rodea a la escuela multigrado, vale la pena destacar una serie de conceptos que permitirán atraer una propuesta pedagógica desde una mirada transversal, que favorece el desarrollo de competencias docentes con una mirada integradora, sin perder de vista el desarrollo de estrategias docentes. El concepto central alrededor del cual se articula este trabajo es el de estrategias docentes. La literatura revisada, proveniente fundamentalmente de la pedagogía, subraya el carácter consciente e intencional de la estrategia, dirigido a un objetivo de aprendizaje que establece el docente. Para Montero, las técnicas y los procedimientos, dos conceptos usualmente tomados como sinónimos de estrategias, se diferencian por su carácter más bien mecánico, ya que por su utilización no está necesariamente ligada a un propósito de aprendizaje por quien las utiliza. Son o pueden ser elementos subordinados a la estrategia que los antecede. En este sentido, serán entendidas como una guía de acciones que hay que seguir. Para este autor son estas siempre conscientes e intencionales y están dirigidas a un objeto de aprendizaje. En este sentido, la estrategia guía las acciones y es anterior a la elección de cualquier procedimiento. Si bien otros autores no establecen esta diferencia conceptual respecto de procedimientos, por ejemplo, destacan el carácter intencional y consciente de la estrategia. Para Díaz Barriga, las estrategias de enseñanza son así definidas como procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. Para el presente análisis, esta concepción es fundamental, pues ubica al docente como un agente que está constantemente tomando decisiones sobre los cursos de acción a seguir en el aula. Las estrategias son uno de los tres componentes de las habilidades esenciales para enseñar, cuya combinación y adaptación en el contexto del aula son decisivas en la promoción del aprendizaje del alumnado, aspectos que rescatamos dando que desde nuestra perspectiva coadyuvan en el desarrollo de competencias y que se vinculan sustantivamente con las 9 habilidades esenciales de enseñanza de estos autores, señalan que las características del docente, si bien no son habilidades, son esenciales para fomentar el clima de aprendizaje y la motivación. La comunicación del docente tiende a una fuerte conexión con los logros del alumno. Una comunicación clara tiene 4 elementos. El primer elemento es una terminología precisa. El segundo elemento son las señales de transición o bien afirmaciones verbales por las que se comunica una idea, un comienzo y un término. El tercer es el énfasis, una alerta a los alumnos acerca de la información más importante, centrándole en la atención del alumno en ella. El cuarto elemento, la organización tiene efectos directos sobre el uso del tiempo. Pues bien, buenos indicadores de la organización son el comienzo a tiempo. El alineamiento de la enseñanza se refiere a la coherencia entre objetivos y las actividades de aprendizaje. La retroalimentación
consiste en la información acerca de la conducta actual que puede emplearse para mejorar el desempeño futuro.